todos sus objetivos. Que este 2013 sea un año lleno de éxito, más en lo espiritual, en lo personal, porque lo económico llega por añadidura, seguro estoy de eso, que abunde la paz, la armonía en las familias, las bendiciones y prosperidad en sus trabajos, la salud, y que nos mantengamos todos en familia y unidos como buenos amigos y buena comunidad de gente muy intelectual, muy estudiosa de los impuestos y rama de afines. Pues bueno, quiero aprovechar para saludarlo personalmente, o por lo menos a cada uno de los colegas que tenemos aquí en mi lado derecho, por ejemplo, a Abraham de Martínez de la Torre, a Agustín de Jalapa, a Romel Archiga, a Armi de Guadalajara, Betsabe, Carlos, a Chemaria, del contador Holguín, que seguro que soy yo, a menos que haya un clon por ahí, a Concepción, a Cristela, a Daniel Vidal, a Eder, a Eric, Fernando Cid, Francisco Gaj, a Gustavo, Icazur, Jardós, José Ceballos, un abrazo Ceballos, va el artículo prometido y al rato que quede va para el área de socios de Anafinet, un artículo que acabo de terminar que voy a parafrasear, que me va a servir en este momento de base. Me quedé con Ceballos, a Juan Rentería, a Julio de Chiapas, Lin de Tustepec, Luis Manuel, María Lolis Gam de Sonora, Olga de Tijuana, Omar Rosa de Querétaro, Ramón Ortega, Ramoncito, saludos, Ramón 71, Roberto de Querétaro, Rosalia, Samuel, Tete Garibay de Tabasco, Víctor Cruz, Yasser Cavazos, Álvaro Martínez, mi querido Miguel, muchas gracias, un abrazo, motiva que estés al pendiente de tus amigos, de tus colegas, que nos des la patadita de inicio para este 2013. Sí, muchas gracias. No, muchas gracias. Fue el 31 de diciembre, lo empecé a festejar desde el día 1 de noviembre, ¿ustedes creen? Pero bueno, 25 años solo se cumplen cada 25 años, así que ustedes imagínense. No, pues muchas gracias. No, ¿qué pasó, Miguel? 25 nada más. Parezco como de 40, pero bueno. Como dijera Vicente Fernández, yo hubiera podido ser el mejor de los hombres, pero me encontré mujeres. Pues así dice la canción, ¿qué le vamos a hacer? Pues bueno, vamos a arrancarnos con una colaboración que acabo de terminar. Gracias, Miguel. Tengo como propósito este año escribir por lo menos un par de colaboraciones cada mes entre tanto trabajo. Ya por ahí terminé un proyecto el año pasado que me traía muy atareado. Ahora el tiempo que ocupaba para esos proyectos tratamos de utilizarlos para escribir un poquito más, estar más en contacto con todos los colegas del país. Entonces les traigo cosas muy bonitas. En el transcurso del año les voy a estar dando tips y sugerencias de cómo está pensando el fisco federal, qué es lo que está haciendo el fisco, qué pretende hacer para fiscalizar a los contribuyentes, fiscalizar, multar inclusive a los CPRs, que aun cuando no es en código fiscal, no es, el contador público no es responsable solidario del dictamen fiscal, pero bueno, ya por ahí hay un proyecto, hay una normatividad aprobada que pretende sancionarlo. Por ahí en esas pláticas de café que luego anda uno, por ahí me enteré, pero bueno, ya ojalá y ninguno de ustedes sea candidato a esa noticia, ¿eh? Gracias, Agustín. Así es, mi querido Ramón, luego te platico
cuando estemos en una mesa de 4x4 con un buen zacapa, cómo está el asunto, de dónde viene. Entonces, si es correcto, mi querido Ramón, ya está aprobado esto que te platico. Entonces, les platicaba yo una colaboración de un asunto que me llevó más de 2 años o 2 años en litigarlo y me ha dado muchas satisfacciones y se los quiero platicar porque en algún momento dado todo lo que hacemos en materia fiscal puede terminar en este orden de ideas. Cualquiera que sea el área que nos desarrollemos. A ver, espérenme, déjenme pedir un cafecito porque si no esto no funciona. Entonces, bueno, me invitan un café, por favor. Gracias. Que ya, si no, no funciona. Perdón. Ok, entonces, les platicaba yo que cualquiera que sea el área en que nos desenvolvamos, los impuestos, las finanzas, los costos en la empresa, por una defensa mal llevada, cuando el fisco federal ejerce facultades de comprobación derivado de una mala planeación, de una contabilidad mal llevada, de una defensa mal llevada, o de la arbitrariedad del fisco federal al ejercer sus facultades de comprobación, con arreglo de la fracción segunda en una revisión de gabinete, en una visita domiciliaria, o con apoyo en la fracción cuarta cuando revisa los papeles de trabajo del control público que dictamina estados financieros con efectos fiscales, etcétera. Puede que a un contribuyente se le determine un crédito o que un cliente cometa la tontería de autodeterminarse cantidades millonarias porque así se le sugiere bajo el agua el visitador fiscal. Entonces les voy a platicar el caso de un contribuyente que hace un par de años decide autocorregirse en una revisión fiscal. Yo sugiero que esas autocorrecciones o esas declaraciones de corrección fiscal, que por sí mismas no existen en el Código Fiscal, pero uno presenta una declaración con un efecto de corrección, deben de medir el límite y el alcance legal de la actuación del contribuyente para desvirtuar cualquier situación propensa a establecer que un contribuyente cometió un delito fiscal, sin lugar a dudas. Por ejemplo, si hay retenidos, entérenlos inmediatamente. Si hay facturas apócrifas o hay omisión de ingresos, inmediatamente declararlos. Por eso es muy importante que un dictaminador, que un defensor fiscal conozca y entreviste previamente a su cliente para que vea de dónde viene ese cliente, qué es lo que hace, cómo está trabajando, para que de esta manera el defensor, el dictaminador, inclusive el asesor, no se vaya a ver sorprendido. Bueno, acto seguido, este contribuyente se autocorrige con una cantidad que con el paso del tiempo le es imposible cumplir con su obligación fiscal. Estaban pagando arriba de 300, 400 mil pesos mensuales. Digo, una sugerencia que yo hago es que cómo comprometes en los siguientes 12 meses una cantidad de 300, 400 mil pesos mensuales si ya no tienes contratos. Una decisión fiscal podrá ser muy buena, pero si no es coadyuvante financieramente del objetivo de la empresa, pues a lo mejor hay que cerrar el changarro. Y negocio que no da, no es negocio. Afortunadamente, México, en nuestra Constitución, y lo hemos visto en tratados internacionales, no tiene establecida la pena privativa de la libertad a quien no tenga capacidad de pago. Recordemos que el 108 y 109 del Código Fiscal sancionan lo que se hace para dejar de pagar, el dolo, la mala fe, inducir al error, etcétera. Pero por sí misma la incapacidad de pago no es propensa o sujeta a ser calificada como un delito de carácter fiscal por sí mismo. Ok, entonces en este orden de ideas sigo caminando. El contribuyente ofrece como garantía, fíjense, el edificio de la empresa. Hay gentes que en algún momento dado han ofrecido la garantía del interés fiscal a través de un tercero. Señores, jurídicamente no se está obligado a lo imposible. Si un contribuyente no tiene una garantía o no tiene para garantizar el interés fiscal, inclusive
la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en sus capítulos, en sus artículos respectivos, establece la solicitud a los magistrados, al magistrado instructor, para que en su caso se establezcan las medidas cautelares si fuera el caso, etcétera. Es más, se puede hacer un escrito bajo protesta, es decir, ¿verdad?, que no se tienen bienes para garantizar el interés fiscal, y con eso es suficiente. Pero bueno, ofrecen el edificio, y el edificio aparte constituye en términos del 157 un bien inmueble inembargable. Pero ¿ustedes creen que al fisco eso le va a interesar? Resulta que con el paso del tiempo se atrasa el contribuyente, no puede pagar las parcialidades que había prometido. En este orden de ideas, el fisco federal le requiere el saldo insoluto por atraso en más de 3 parcialidades. Con el paso del tiempo, el fisco federal aplica en su totalidad o instaura el procedimiento administrativo de ejecución. Requiere de pago, de nueva cuenta, hace un nuevo embargo, amplía el embargo. Con el paso del tiempo aparentemente notifica el avalúo, hace un avalúo, hace la publicación de la convocatoria de remate, se adjudica en beneficio del mismo fisco el edificio del contribuyente. Cuando nosotros nos enteramos, cuando nosotros nos vienen a ver a la firma profesional, nos damos cuenta que ya el inmueble estaba adjudicado en favor del fisco federal. Inclusive habían pasado más de 15 días para efectos de promover el juicio de amparo indirecto. Como la ven hasta aquí, mis queridos amigos, estaba sumamente complejo. Presentaba una problemática atender el asunto, y no por falta de conocimiento, sino luego por los criterios tan estrechos y tan restringidos de algunos juzgadores, y más en materia fiscal, que pareciera que cuando juzgan, dicho con respeto, son una extensión del servicio de administración tributaria. Y yo creo que un juzgador debe de ser totalmente imparcial y debe de aceptar la responsabilidad histórica de la toma de sus decisiones al ejercer su labor jurisdiccional, al plasmar en cada sentencia el criterio que a su juicio deba prevalecer en los asuntos en los que le toque participar. Entonces, así, de esta manera, empezamos la defensa fiscal. ¿Por dónde entrarle? ¿Por dónde entrarle? ¿Por dónde iniciar? ¿Cómo comenzamos la defensa de un asunto que ya está adjudicado en beneficio del fisco federal? Pregunto yo, en lo que me tomo un cafecito, ¿por dónde entrarían ustedes? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo podríamos plantear esta defensa para fortalecer los argumentos que les quiero comentar? Vamos a meter otra vez el jueves en la mañana. A las 9:30. A ver. Pues bueno, les quiero decir que lo primero que hay que hacer es conocer el expediente, el estatus del cliente. Y lógicamente al pedirle los documentos al cliente, habían documentos de años anteriores, habían papeles que inclusive ya no tenía. Entonces, la primera premisa, mis queridos amigos, antes de instaurar un medio de defensa, es conocer completamente el estado en que se encuentra el asunto del cliente, conocer todo el antecedente. Y una vez que se recabe todo el antecedente, hay que ordenarlo de manera cronológicamente. Buen día, Luis Linares, y buen día, Pepe Luis, que se acaban de reportar. Entonces, una vez que tenemos identificado cronológicamente el expediente, pero ¿cómo obtenemos el expediente? Pues bueno, es muy sencillo y muy fácil. Recuérdense que la Constitución nos da una garantía, un derecho humano, ¿sí?, de no autoincriminarnos. Por ahí salió una tesis que dice que
la presunción de inocencia solamente es en materia penal, me parece una tontería y un retroceso, dicho con respeto, de la primera sala, pero bueno, afortunadamente no fue la segunda, me parece. Afortunadamente la moneda está en el aire todavía. Entonces, en este orden de ideas, pues presentamos un juicio de amparo y por supuesto que negamos la existencia de un crédito, documento determinante, que diera legitimación a que la autoridad embargara y por vías de consecuencias finalmente se adjudicara en su beneficio el inmueble de mi cliente. Por supuesto que cuando la autoridad fiscal contesta y rinde su informe justificado, aporta una serie de documentos que no conocíamos y que no teníamos, de los que inmediatamente se pidieron copias certificadas. Una vez hecho lo siguiente, conocimos el entripado del monstruo, qué era lo que tenía, qué era lo que no tenía y cómo había desarrollado cada una de las etapas del procedimiento administrativo de ejecución. Y entonces nos dimos cuenta de infinidad de errores, de infinidad de ilegalidades y violaciones de garantías de legalidad y de seguridad jurídica, que lo mismo se violaron derechos humanos, de legalidad y de seguridad jurídica, contenidos en el 16 constitucional, porque no se respetaron, entre otras cosas, las normas esenciales del procedimiento. Y las normas esenciales del procedimiento también son consideradas derechos humanos, amén de que muchas actuaciones no se encontraban fundadas y motivadas. Y la verdad que el tema de la defensa del PAE es un tema muy bonito, muy apasionante, porque ahí culmina la defensa fiscal. Entonces, buen día Francisco, saludos hasta León, una buena defensa del procedimiento administrativo de ejecución puede retrotraer los efectos hasta el punto de dejar sin efectos el embargo efectuado sobre el bien mueble o inmueble, inclusive aunque el asunto se haya perdido. Dicho de otro modo, una cosa es, y no nos confundamos, que el fisco haya determinado un crédito fiscal, se haya llevado a juicio, se haya ido a sus últimas instancias, en términos del artículo 4 del Código Fiscal, quede firme, por vías de consecuencia el contribuyente no puede oponerse legalmente al pago. En este orden de ideas, el fisco federal está en todo su derecho de hacerlo exigible, es decir, de cobrarlo. Si el fisco no tiene la capacidad para cobrarlo legalmente, eso es otra cosa, de tal suerte que hay que exigir al fisco que nos lo cobre legalmente. Si el fisco no lo cobra legalmente y para tal efecto en su diligencia violenta el artículo 14, 16, 17 constitucional, primero constitucional, octavo, etcétera, etcétera, no puede cobrárselo a lo chino ni a la mala, porque quebranta el Estado de Derecho. Y aquí les voy a dejar un cascabelito nada más. El fisco federal, ¿cuántas veces puede revisar a un contribuyente sobre el mismo ejercicio y los mismos hechos? Una vez. Si son hechos nuevos, dice el Código Fiscal, que 2 veces. Yo soy de la idea que constitucionalmente eso es incorrecto, aun cuando la Corte se haya pronunciado en que no viola el 23 constitucional. Desde mi punto de vista, sí. Afortunadamente, la última jurisprudencia que tenemos con relación al 46A, que dice que es inconstitucional que se revisen los mismos hechos y los mismos impuestos y el mismo ejercicio, porque por mucho que se retrotraiga el tiempo, por ejemplo, en una sentencia que anule la orden de visita por falta de competencia, algo que no se puede retrotraer es la molestia, la violación al domicilio, al espacio, a los papeles, a la casa habitación ya se dio, al despacho, a la empresa, a la contabilidad, etcétera. Entonces, me voy en un paralelismo al procedimiento administrativo de ejecución. ¿Puede el fisco federal instaurar un procedimiento administrativo de ejecución que lo lleve uno a juicio
lo gana uno para el efecto inclusive de que lo repongan, y puede el fisco 1 o 1000 o 10,000 veces estar reponiendo un PAE. Me parece que no, me parece que viola el 23 constitucional, y hay que ser muy tajantes y exigir en eso. Ahora bien, en este orden de ideas, les platico que al conocer todos los documentos que obraban en el expediente, advertimos, por ejemplo, que el requerimiento de pago y embargo tenía infinidad de inconsistencias. Desafortunadamente, la norma establecida en el 127 de Código Fiscal no permite al contribuyente irse a juicio de nulidad o promover el recurso de revocación inmediatamente, porque condiciona a que los vicios cometidos durante el desahogo de dicha diligencia se han llevado hasta el momento de la convocatoria, y para esto dentro de los 10 días siguientes. Maneja dos excepciones: que se traten de bienes inembargables o actos de imposible reparación. Pero dejando este panfleto letrista y muy ortodoxo, yo me pregunto, ¿qué es el derecho de la propiedad del individuo, de las personas? ¿Qué es la propiedad para una persona? ¿Qué significa el que un individuo, una persona tenga una propiedad? Representa arrancarle años de su trabajo, en la gran mayoría de los casos, media vida, un cuarto de vida. Entonces, el Estado debe de procurar que no bajo cualquier concepto se desprenda de la propiedad a una persona. De ahí que desde mi muy particular punto de vista, el derecho a la propiedad es un derecho humano. Si bien nuestra constitución política no lo señala ni lo define como tal, encontramos respaldo para ellos en tratados internacionales que afortunadamente defienden el derecho a la propiedad privada como un derecho humano. Ahora, cuando la Constitución dice que nadie puede ser desprovisto de sus bienes sino a través de un justo juicio es eso, un juicio donde se respeten las normas esenciales de procedimiento, de tal manera que si se incumple un punto y una coma, ya no es un justo juicio. Y si no es un justo juicio, a contrario censo, es un injusto juicio. Y si es un injusto juicio, hay que hacer valer esas deficiencias, ¿sí? Y hay que solicitar que se repare el goce de las garantías y de los derechos humanos violados, y para tal efecto, por excelencia, el juicio de amparo constituye el instrumento jurídico idóneo para reparar o hacer que se reparen dichas violaciones. En este orden de ideas, es práctica común y mala práctica de algunos juzgadores que a la ligera analizan el juicio de amparo que se promueve para ubicarlo en algunas de las causales del artículo 73 de la ley de amparo y emitir una sentencia donde omiten entrar al fondo y dicen que no se dan los elementos para estudiar las pretensiones del actor, porque son de interés público. Y se dan causales de sobreseimientos a su juicio, lo que me parece que a la luz del nuevo artículo primero constitucional que señala y que reconoce en favor de los gobernados el respeto que debe prevalecer a los derechos humanos, y entre ellos yo creo que el derecho a obtener una sentencia de fondo es una prerrogativa que no puede ser soslayada bajo el esquema de que faltó una formalidad o que por una circunstancia de interés público analizada a la ligera no se le permita a un contribuyente ser oído y vencido adecuadamente cuando alega violaciones a derechos humanos, a garantías de legalidad y de seguridad jurídica contenidas en la norma fundamental y que se hacen valer a través de un juicio de amparo. ¿Por qué? Porque cuando la autoridad contesta en su informe justificado, entre otras cosas alega que el acto no es definitivo, que no tienen por qué estudiarlo, que no era el camino idóneo, que para tal efecto existe un recurso de revocación o un juicio de nulidad. Ante esta circunstancia,
el juez que conoce del asunto, muchas veces compra esa idea equivocada y hay que irse al tribunal colegiado, ¿sí?, para el efecto de que se desestime lo sostenido por el juez con relación a esa primera sentencia. Pero bueno, el punto es, regreso al caso que les platico, observamos que el requerimiento de pago y embargo contiene muchos vicios. Hablaba yo del 127 de Código Fiscal que me pone un candado, y a mí me parece que ese artículo 127 de Código Fiscal puede ser violatorio de derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a la impartición de justicia pronta y expedita. ¿Qué significa pronta? ¿Qué significa expedita? Por lo menos pronta. ¿Por qué condicionarme a los 10 días posteriores a la convocatoria de remate? ¿Por qué soportar durante todo ese tiempo la ilegalidad sobre mi esfera jurídica o la inconstitucionalidad? Entonces a mí me parece que el legislador no analizó esa norma o no está analizada a la luz de los derechos humanos, derivado de lo cual creo que la Corte tendría que analizar ese estudio o hacer ese estudio cuando algún abogado plantee ese razonamiento, que claro, nosotros tenemos ya un par en ese sentido, esperemos que puedan tener algún eco. Muy bien, Francisco, y no esperar 10 días, exacto, esa es la idea. ¿Por qué soportar la inconstitucionalidad o la ilegalidad de un acto sobre las espaldas? No me parece correcto. Ahora bien, déjenme nada más aquí revisar una tesis que quiero platicarles. Entonces, estamos en los 10 días, ¿va? Ok. Comentaba yo que el juicio de amparo puede ser indirecto, es el instrumento procesal y constitucionalmente idóneo para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Ello con independencia de que el remate y adjudicación de que se trata puedan considerarse, ojo, como una controversia fiscal y administrativa. Es decir, que si ustedes impugnan una adjudicación y un remate, que el fisco diga, oye, es que sabes que esto es objeto de una controversia administrativa y que por ello no pueda ser reclamable en el amparo por sí mismos. Sin embargo, subsiste la posibilidad de que los actos de afectación de derechos fundamentales previstos en la Constitución Federal mencionados o abarcados por esa donde me quedé, aquí está, subsiste la posibilidad, de que los actos de afectación de derechos fundamentales previstos en la Constitución mencionados o abarcados por esa relación administrativa puedan ser de tal naturaleza, es decir, como violatorios de los derechos humanos, de legalidad y de seguridad jurídica. Que haga procedente, por supuesto, el juicio de amparo para salvaguardar por las probables irregularidades que existan al momento de instrumentar el procedimiento administrativo de ejecución. En ese sentido, es muy interesante y muy oportuno tener presente que la nueva defensa fiscal está sustentada sobre el respeto y la base de los derechos humanos. Y esa fue la que hicimos valer, la que patentizamos para que se emitiera una sentencia donde finalmente se le ordenara a la autoridad fiscal que dejara sin efectos el embargo, el requerimiento de pago, remoción de bienes, etcétera, etcétera, hasta el punto donde se ordenara restituir el bien adjudicado en favor del fisco federal. Debe tenerse cuidado por todas aquellas jurisprudencias existentes y en contra que no permiten llevar a juicio un requerimiento de pago y embargo bajo el esquema de que no es un acto definitivo. En ese orden de ideas, yo, a efectos de que lo tengan presente, les comparto dos jurisprudencias muy importantes. Ajá, entonces habría que actualizarlo.
Nada más que hay un detalle. Si usan apuntarle por ahí, dice, los actos reclamados tienen relación con un cobro fiscal y es aplicable la jurisprudencia de la segunda sala, la 19.900. De rubro siguiente dice, amparo procede contra cobros fiscales sin necesidad de agotar los recursos ordinarios del juicio de nulidad porque el Código Fiscal de la Federación exige mayores requisitos que la ley de la materia para suspenderlos, ¿ok? Ese es un sustento para hacerlo valer. Y tenemos otras, la de la segunda sala, la 56/2007, que dice, resoluciones administrativas impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no es necesario agotar el juicio correspondiente previamente al amparo, al prever el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo mayores requisitos para conceder la suspensión que los previstos en la ley que rige el juicio de garantías. Entonces, son aspectos muy importantes que hay que tomar en cuenta al momento de instaurar una defensa en contra de un bien, como en el caso que les estaba platicando, fue rematado y en el peor de los casos adjudicado. Hasta aquí, ¿tienen ustedes alguna duda? ¿Hay algún comentario que quieran hacer para abordarlo antes de seguir con la charla del mismo? Sí, porque hay quienes también manejan al público en general. Sí, porque hay algunos que sí, porque ahorita estamos... Bueno, entonces continuamos. Que algunos quieren los puntos CPC. Muy bien, Agustín. Ya ves que nuestra constancia decía puntos CPC y los puntos NAFIS. Muy bien, ok, excelente. Entonces les platico. Vamos a entrar a la parte del tips, a la parte crítica de la estrategia, para que estemos todos muy atentos. Miren, les platico. Después de hacer un análisis del procedimiento administrativo de ejecución de la forma en que fue substanciado, nos dimos cuenta que el procedimiento establecido en Código Fiscal es inconstitucional. De ahí el corazón de esta colaboración. ¿Y por qué es inconstitucional? Porque para tal efecto basta situarnos, por ejemplo, en el artículo 151 del Código Fiscal, que establece que las autoridades fiscales, para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el importe de sus accesorios legales, requerirán de pago al deudor, y en caso de que éste no pruebe en el acto haberlo efectuado, de inmediato procederá a embargar bienes suficientes para, en su caso, rematarlos, enajenarlos, fuera de subasta o adjudicarlos en favor del fisco, a embargar negociaciones con todo lo que de hecho y por derecho le corresponda, a fin de obtener, mediante la intervención de ellas, los ingresos necesarios que permitan satisfacer el crédito fiscal y los accesorios legales. El mismo dispositivo establece que el embargo de bienes raíces, de derechos reales o de negociaciones de cualquier género, se inscribirá en el registro público que corresponda en atención a la naturaleza de los bienes o derechos de que se trate. Ahora bien, la base para enajenar los bienes inmuebles embargados, según lo dispone el artículo 175 del Código Fiscal, será el del avalúo, y para negociaciones el avalúo pericial, ambos conforme a las reglas que establezca el reglamento del Código Fiscal, y en los demás casos la que fijen de común acuerdo la autoridad y el embargado en un plazo de 6 días contados a partir de la fecha en que se hubiera practicado el embargo. Ahora bien, vámonos a la convocatoria. ¿Cuál es la finalidad de la convocatoria? La finalidad de la convocatoria es exactamente la de cualquier anuncio u oferta comercial en busca de compradores de los bienes que se tratan sacar a remate. A falta de acuerdo, la autoridad practicará avalúo pericial. En todos los casos, la autoridad notificará personalmente al embargado el avalúo practicado. Ojo, si analizan ustedes un expediente y el avalúo no fue notificado personalmente, y si no respeta la regla del 134,
135, 136 y 137, ese avalúo corre el riesgo de no surtir efectos, de no nacer a la vida jurídica. Así el artículo 176, mis queridos amigos y colegas, establece que el remate deberá ser convocado al día siguiente de haber quedado firme el avalúo, para que tenga verificativo dentro de los 30 días siguientes. La convocatoria será cuando menos 10 días antes del inicio del periodo señalado para el remate, y la misma se mantendrá en los lugares o medios en que se haya fijado o dado a conocer hasta la conclusión del remate. Que la convocatoria se fijará en sitio visible y usual de la oficina ejecutora y en los lugares públicos que se juzgue conveniente. Además, la convocatoria se dará a conocer en la página electrónica de las autoridades fiscales, en la cual se darán a conocer los bienes objeto del remate, el valor que servirá de base para su enajenación, así como los requisitos que deberán cumplir los postores para concurrir al mismo. Entonces, aquí está el corazón de la colaboración. ¿Saben cuál es el corazón de la colaboración? Se los platico. Código Fiscal no establece que la convocatoria de remate deba de ser comunicada al embargado. Y eso me parece violatorio del derecho de audiencia consagrado en el artículo 14 constitucional, entre otros. ¿Por qué? Acuérdense ustedes que el artículo 127 de Código Fiscal ha sido reformado, ha sido modificado, se han establecido sendos precedentes para dejar en claro que ya no podíamos defender a un contribuyente que había sido embargado y alegar violaciones al procedimiento a partir del día hábil siguiente o a partir de ese momento, teniendo como base 45 días para ir al juicio contencioso administrativo, por ejemplo, o al recurso de revocación, porque nos dijeron, no, el 127 se modificó y ya la Corte lo dejó bien establecido en la jurisprudencia respectiva, de tal manera que hay que esperar 10 días a la convocatoria de remate. Ojo, ojo, dadas las extraordinarias consecuencias de esa diligencia, y como consecuencia de ello se le va a privar a un contribuyente de la esfera jurídica de su patrimonio, se le va a desprender un bien. Ese bien que se le va a desprender representa un derecho humano, el derecho a la propiedad privada, que no se le puede sustraer sino a través de un justo juicio, y debe de haber un equilibrio procesal para tal efecto, de tal manera que no es posible que el Código Fiscal permita que una convocatoria de remate se publique por estrados, por internet, pero que no permita que el propio deudor conozca de esa convocatoria de remate, porque no se le da a conocer personalmente. Se señala que se publicará en los estrados. A mí me parece eso inconstitucional, dadas las extraordinarias consecuencias. Y ese criterio fue compartido por el juzgador, que resolvió el asunto llevado a juicio, entre otros razonamientos que hicimos valer. Debemos de tener presente que, si bien es cierto, del artículo 176 del Código Fiscal no se observa que tenga que notificarse al contribuyente ejecutado para que asista a la Junta, sin embargo, en atención a la garantía de audiencia y seguridad jurídica, sí se le debió notificar antes de que se llevara a cabo tal audiencia de remate y adjudicación. En tanto que si el diverso numeral 177 determina la obligación de la autoridad de notificar personalmente a los acreedores que aparezcan del certificado de gravámenes para que hagan las observaciones que estimen del caso, la misma regla debe regir para el ejecutado, porque al tenor del diverso 178 del mismo dispositivo legal, mientras no se finque el remate, el embargado puede proponer comprador que ofrezca de contado la cantidad suficiente para cubrir el crédito fiscal, e incluso existe el derecho del propio ejecutado para pagar el crédito y liberar el bien enajenado o adjudicado de los bienes.
el embargado podrá pagar el crédito total o parcialmente y recuperarlo inmediatamente en la proporción del pago. Se advierte la violación a un derecho de audiencia, puesto que al ser notificado el deudor contribuyente tiene la posibilidad de evitar la pérdida de sus bienes. Así se obtiene del criterio de la Autoridad Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 45, tercera parte, número 82, romano, Semanario Judicial de la Federación, sexta época, de rúbrica lo siguiente: remate injustificado por falta de audiencia. Cualquiera que sea el fundamento legal que invoquen las autoridades responsables en su informe con justificación para ordenar el remate del predio y tratar de llevarlo a cabo, si resulta indudable que a los quejosos no se les ha dado la oportunidad de ser oídos y defenderse antes de que se lleve a cabo esa subasta, ni la orden de referencia ni su ejecución están fundadas ni motivadas y son violatorias de las garantías constitucionales. En este mismo orden de ideas, aquella instancia de control constitucional en criterio consultable en el Semanario Judicial de la Federación, quinta época, de rubro interés fiscal, aseguramiento de él y garantía de audiencia, sostuvo que una cosa es el derecho del particular a la audiencia, que es garantía constitucional, y otra es la facultad del fisco de asegurar el pago de sus créditos. De tal manera que al no haberle dado a conocer al contribuyente la convocatoria de remate, se violan garantías de seguridad y legalidad que concluyen finalmente con la concesión del amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que se reintegre a la masa del deudor el bien adjudicado en favor del fisco federal, se dejen sin efecto todos los actos inherentes del procedimiento administrativo de ejecución, como fueron embargo, como fueron requerimientos de pago y embargo, avalúo, en algunos casos, porque también se embargaron algunos muebles, hubo oficios de donde se informaba la remoción del depositario, ¿qué más? El remate, por supuesto, la adjudicación misma, de tal suerte que con esta sencilla colaboración he querido dejar en claro que sí es posible defender hasta sus últimas consecuencias el remate y en su caso adjudicación de inmuebles en beneficio del Servicio de Administración Tributaria por violación a la Constitución y a los tratados internacionales. Espero sus comentarios, espero que haya sido de su agrado. El asunto fue, como le dije, muy complejo, muy delicado. Afortunadamente culminó de manera satisfactoria. Quisiera oír algunas dudas, algunos comentarios al respecto, y si no, pues para darlo por terminado. Gracias, Agustín. Bueno, pues espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias, Basilio, muchas gracias, Gildardo. En breve vamos a publicar esta colaboración con el extracto de sentencia del juzgado de distrito, sentencia que por supuesto la autoridad fiscal no estuvo de acuerdo, pero fue confirmada por el tribunal colegiado de circuito que conoció del asunto. Imagínense, se deja sin efectos el requerimiento de pago y embargo. Imagínense que se deje sin efectos el convenio de pago en parcialidades. Ahora resulta que la autoridad tiene que devolverle al contribuyente deudor. No, se pone esto muy interesante. Todavía tiene mucha tela de donde cortar, pero solo han sido unos sencillos y humildes comentarios que he querido compartirles a efectos de vislumbrarle el verdadero enfoque de la defensa fiscal. Gildardo, es correcto, no es notificado de la convocatoria de remate. Es correcto, es correcto. No se declaró la inconstitucionalidad del artículo, se declaró inconstitucional el acto de autoridad fundado en ese artículo.
No, el hecho de que no se lo dieron a conocer personalmente, mi querido Pepe. El punto es que la convocatoria de remate era algo muy sencillo. ¿Por qué si permite dárselo a terceros, como son los acreedores, y no al mismo deudor que tiene preferencia sobre el bien que se pretende desincorporar de su activo? Mi querido Pérez Dueñas, un abrazo. Es correcto, Juan Rentería. Zamora, que es indefenso, excelente. Arrechiga, todos. Mira, Arrechiga, no por el hecho de que le deba al fisco te va a cobrar como delincuente. Te tiene que cobrar como gobernado, como contribuyente de primera. No hay contribuyentes de segunda ni de tercera. Te tiene que cobrar con respeto a la Constitución. Linares dice, pueden reponer el procedimiento, entonces queda solo esperar si están en tiempo o me equivoco. Fíjate, Linares, ahí te va. No hay mejor pleito que de una empresa litigue con papeles, ¿verdad? Si la autoridad te vuelve a cobrar y ya no tienes el inmueble en tu activo, puede irte por la insolvencia o la cancelación de créditos. Número uno. Número dos, si te vuelven a querer a cobrar y te emiten una resolución sobre la base de la ilegalidad, puedes promover una queja por repetición de acto y va a establecer un candado para que no te vuelvan a cobrar, o en su caso puedes alegar violación al 23 constitucional. Claro, Francisco, sí es inequitativo a las personas que se colocan en la misma situación. Ramón Master, la ley es ciega, pero es la ley. A veces la ley no es justa, pero bueno, pero no necesitamos más leyes, necesitamos que las que tenemos se hagan valer con toda la prudencia y la fuerza que se requiere muchas veces. Sí, mi querido Roberto, pero hay que echar la ardilla a caminar mientras te estás peleando. Tú ya estás pensando en reestructurar corporativamente el negocio, te buscas un abogado penalista, a un civilista, un mercantilista, para que en su caso si hay bienes se desincorporen y no caigas en delito. Pero ojo, mi querido Roberto, puede que te quedes con bienes. Por ejemplo, vamos a ver a qué te dedicas. Te dedicas al transporte de personal, ejemplo, y te quedan 5 camiones. Son bienes inembargables. Y los bienes que puede embargarte el fisco son los embargables, no los inembargables. Porque entonces estaría incurriendo en ilegalidad, en arbitrariedad, porque entonces ¿cómo pagas el adeudo fiscal? Inclusive cuando se solicita la cancelación de créditos por insolvencia, porque el contribuyente no tiene bienes embargables, ojo, no confundir con que no tenga ni un solo bien, sí tiene bienes, pero los que tiene son inembargables, esos le sirven para seguir generando la chuleta, seguir produciendo riqueza. No hay de los embargables, de los demás, pero todos estos sirven para generar la chuleta diaria, y de aquí dependen mis trabajadores y depende de la planta productiva, y a partir de aquí podemos hacer el convenio que quieras. Y además existen algunas otras herramientas jurídicas para establecer los candados respectivos. Ahora, mi querido Roberto, no siempre el crédito queda estático, Tenemos un par de colaboraciones y videoconferencias ahí en el archivo de la Anafinet, y he demostrado que a través de esta estrategia que yo propuse, muchas veces el fisco no alcanza a demostrar la existencia del crédito y la nulidad es lisa y llana del
del procedimiento administrativo de ejecución y del crédito fiscal. ...157 de Código Fiscal, mi querido Ramón. ¿Qué les pareció entonces esta óptica de defensa fiscal para defender el patrimonio del empresario? Interesante, ¿verdad? Pues bueno, tenemos 3 minutos, todavía 3 comentarios, 3 preguntas, las que quieran, nos las echamos en 3 minutos. De una vez, mi querido Ramón, después de las 12 ya no es un alcohólico, faltan 3 minutos. Claro, mi querido Álvaro Martínez, la nulidad lisillana del PAI, del crédito, adiós PAI, adiós crédito fiscal. Dile a Miguel que te mande un disco, ahí cómpraselo, para que me mande unas regalías. Ahí publiqué hasta el extracto de sentencia y hasta el agravio, si no me equivoco. Y ojo, mi querido Álvaro, de un asunto perdido, ¿eh? No, ya no, mi querido Álvaro. Ya no, jamás y nunca. Ustedes dueñas, muy bien, mi querido Eduardo. Es que usted es todo un maestro, por supuesto. Por supuesto, no deben ni pueden ocasionarse daños trascendentales. Muy bien, Pérez Dueñas, muy bien. Es correcto, es correcto. Es correcto. No, y además ahí pueden establecerse, mi querido Eduardo, muchas estrategias, porque los menores no han sido llamados a juicio y ellos son afectados como terceros. Belia Teresa, sí, correcto, va para el área de socios de Anafinet y otras editoriales donde están todos los amigos, así como la comunidad de Anafinet. Claro, claro que los derechos humanos funcionan. Lo que no funcionamos somos los hombres o los hombres que imparten justicia. Pero los derechos humanos siempre han funcionado. Los derechos humanos son derechos que nos dio el de allá arriba. Solamente que los hombres nos hemos encargado de transgiversarlos o darles las vueltas que no necesitan ni requieren. La justicia y la legalidad pudiera ser tan simple y tan sencilla, pero en materia fiscal se hace sumamente complicada. Bueno, son las 12, mis queridos amigos. Me retiro porque sigue el colega y no quiero que vaya a aventar tomatazos por ocupar su tiempo. Reciban un abrazo, que Dios los bendiga. Tienen un amigo en Coatzacoalcos, Veracruz. Cualquier duda, cualquier comentario me la pueden hacer llegar a mi correo electrónico y en la primera oportunidad que tenga les contesto sin ningún compromiso alguno. Pueden preguntarme sobre algún caso práctico, algo de la vida real, y en verdad les doy mi punto de vista y mi comentario, o si puedo les ayudo a resolverlo sin ningún costo para ustedes. Que tengan buena tarde, Dios los bendiga. Mi querido Pérez Dueña y todos ustedes, un abrazo, gracias.